En este episodio no encontrarás una herramienta, una recomendación, ni siquiera un evento relacionado con el podcasting. Hoy quiero hablaros de dos experiencias que quizás hayan cambiado la vida de dos personas que se pusieron frente a un micrófono. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Saludos a todos aquellos que estáis al otro lado del micrófono, a los habituales y a los que os hayáis puesto por primera vez a escuchar este Metapodcast diario, a los recién llegados. Yo soy Jorge Marín y como cada día, en apenas 10 minutos, os ofrezco una nueva ración de Metapodcasting donde normalmente pues hablo de herramientas, eventos, recomendaciones y de un montón de cosas que se cruzan en mi camino relacionadas con este formato que tanto me gusta y que espero que a vosotros también. Hoy, como decía en la intro, no voy a hablaros de una herramienta, una nueva recomendación, una noticia o un evento relacionado con el podcasting, sino que voy a hablaros de dos experiencias que me han ocurrido últimamente, en los últimos meses, en los últimos años, que la verdad que han marcado un antes y un después en, no sé si quizás en mi vida, pero sí en mi vida como aficionado a los podcasts y sobre todo como productor de podcast o bueno, como persona que se encargaba de la grabación de dichos podcasts, bueno, ni siquiera podcast grabaciones en general. Me vais a permitir que hoy esté un poco más disperso porque bueno, tengo que hacer un poco de excavaciones en mi memoria y además tengo que intentar no emocionarme porque las dos situaciones que viví, bueno, pues son bastante emotivas o al menos a mí me llegaron muy al fondo de mi patatilla. Dejadme que os ponga en situación. La primera de ellas se trata de una grabación que tuve en un entorno escolar, en una clase, en un colegio. Y bueno, en ese colegio pues yo preparé, digamos, a los profesores o las profesoras para que desarrollaran la grabación de un podcast en cada una de estas clases. Y lógicamente, pues como había muchos niños, no todos los niños podían participar de la misma manera, de la misma forma. Uno o dos niños pues tenían que ser los presentadores, otros tenían que ser los colaboradores, otros a lo mejor los corresponsales, otros los realizadores que marcasen los silencios, los aplausos, etcétera, etcétera. Otros tenían que ser los técnicos de sonido, otros los que pusieran el ambiente musical, otros los diseñadores para las portadas, en fin, había que repartir un montón de roles para cada una de estas personas que estaban en esas clases. El caso es que cuando llegué a una de estas clases, la profesora, cuando yo terminé de montar todo, la profesora en cuestión me avisó, me puso un poco en contexto de que había una de las chicas participantes en este podcast. Ya me empiezo a emocionar, espero que no tenga que volver a empezar la grabación, porque es la segunda vez que tengo que grabar esto. Y en la primera ya he tenido varias interrupciones. Pero bueno, el caso es que me avisó la profesora de que una de las participantes del podcast tenía disfemia, lo que muchos conocemos como tartamudez. Y yo, bueno, pues tampoco le di mucha importancia. Oye, al contrario, ¿no? Me alegré que la profesora la hubiera tenido en cuenta. No, al contrario de pensar en, bueno, pues a lo mejor esta persona no se tendría que poner frente a uno de los micrófonos, sino que tenía que llevar más la parte musical, la de realización, la de cualquier otra cosa que no fuese ponerse frente a un micrófono por este trastorno que sufría, este trastorno de la fluidez del habla. Pues no, había decidido que se iba a poner delante de un micrófono. Y no solamente se iba a poner delante de un micrófono como colaboradora o como corresponsal, sino que iba a ser una de las presentadoras del podcast. Y aquí es donde viene la parte emotiva. No solamente se puso delante del micrófono para presentar el podcast, no solamente grabó el podcast, sino que lo hicieron además 2 veces, porque cada una de las clases lo grababa 2 veces, porque bueno, pues así lo requería la preparación de este ciclo de grabaciones que estábamos haciendo, no porque la chica lo hiciera mal, al contrario, y ahí es donde voy. Y las 2 veces que esta chica terminó su grabación, bueno, la chica y sus compañeros, porque participaron un montón de ellos, pero las 2 veces que la chica cerraba el episodio, los aplausos que recibía por parte de sus compañeros, por parte de la profesora y por parte mía, porque yo la verdad que me quedé atónito de la valentía, y la palabra valentía aquí se me queda corta, de esta chica frente al micrófono. Wow. O sea,
me quedo sin palabras y cada vez que lo cuento me emociono. Hace poco me pasó en otro curso que lo comentaba y las personas que lo estaban escuchando también se emocionaban, ¿no? Porque es muy emotivo que una persona tenga esa valentía y no tanto eso, que ya tiene mucho mérito, sino que el resto de personas de la clase mantengan la compostura como ha de ser. Y ahora os comento por qué digo esto, y rompan a aplaudir apoyando a su compañera. Wow, increíble. Durante las grabaciones la profesora pues apoyaba lógicamente a esta chica, le hacía como pequeños toquecitos en el hombro para ayudarle, ¿no?, a mantener el ritmo y bueno, pues ayudar a que este trastorno de la fluidez del habla pues se hiciera menos brusco. Le ayudaba y motivaba que esta niña no solamente se calmara para la hora de hablar, sino que se calmara para la propia grabación del episodio. Y cuando me puse a editar este episodio, claro, a mí me saltaron las dudas y de hecho escribí a esta profesora y le dije, oye, ¿qué hago con esto? Porque por un lado pienso en el papel del oyente y digo, edito o digamos trabajo la grabación de esta chica para que no sea tan acentuada su disfemia, su tartamudez, o por el contrario lo dejo tal y como está. Por el contrario, lo dejo totalmente natural, como esa chica y como el resto de sus compañeros la escuchan habitualmente, o le escuchan habitualmente. Y la profesora me respondió que, bueno, pues estaba un poco en la misma tesitura que yo, que por un lado, quizás a esta chica le gustaría escucharse sin, bueno, pues en estas interrupciones que provoca su trastorno, pero por otro lado, es un orgullo que se le pueda dar voz, nunca mejor dicho, a este trastorno del habla y que se empiece a normalizar, ¿no? Entonces la profesora me lo agradeció enormemente, que lo hubiera tenido en cuenta, porque yo podía haber cogido y empezar a editar ese audio para que la chica sonara totalmente fluida, pero no, decidí esperar. Además hay que tener en cuenta que, bueno, para la grabación que había que presentar con este proyecto, los audios tenían que ser bastante cortitos, tenían que ser de 5 minutos y claro, lógicamente, pues debido a estas interrupciones del trastorno de la fluidez del habla, pues esto se alargaba, ¿no? Y no iban a quedarse fuera pues muchas secciones del resto de sus compañeros. Pero por otro lado, yo no quería cortar las expresiones de la chica. Entonces, bueno, al final hice 2 versiones, una versión editada, súper editada, para que se pudiera presentar a un certamen, y luego otra versión totalmente en bruto, por así decirlo. No en bruto porque luego editaba para quitar ruidos, etcétera, 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 pero sí sin recortar todo lo que esta chica había dicho frente al micrófono, ¿no? Y la verdad que, wow, siempre lo digo, ¿no? Pero son situaciones que a mí se me marcan, no sé si por el cariño que le tengo al podcasting, no sé si por lo emotivo de haber vivido este momento, pero creo que jamás olvidaré el aplauso o los aplausos, porque fueron 2, de toda la clase apoyando a esta chica. Y comparándolo un poco con las situaciones que yo vivía de pequeño, yo no he sufrido nunca disfemia o tartamudez, pero sí que he estado en clases donde algún compañero pues ha tenido dificultades a la hora de leer o a la hora de expresarse en público, y el trato era totalmente distinto cuando yo era pequeño a como es ahora, y el respeto que se mostró en esta clase de este colegio, la verdad que no sé si algún profesor me escuchará alguna vez o alguno de estos niños, pero desde aquí el aplauso se lo quiero dar yo a ellos por cómo trataron esa grabación, porque vamos, impecable. O sea, no tengo palabras para, por un lado, para expresar la valentía de la niña y por otro lado, lo impecable de los compañeros, no por el hecho de que la respetasen, porque eso debería ser lo lógico, sino por el aplauso que le dieron, porque, bueno, impresionante. Ojalá y sigan así, sigan creciendo así, con el respeto y con la aprobación y con el apoyo hacia esta compañera y hacia otros compañeros que tengan. De verdad que impresionante. Y por otro lado, otra experiencia, quizás no esté directamente relacionada, pero sí, y es otra experiencia que viví, bueno, pues semanas más tarde, en una grabación distinta, no tenía nada que ver, en este caso había mucho más público asistente, y como ocurre en estos casos, pues yo, hombre, puedo conocer a las personas que hay
a lo mejor el que participa en la grabación, o ni eso, o a alguno de los asistentes, o a los invitados, o ni eso, no tengo por qué. A mí hay veces que me contratan y bueno, pues yo voy allí, monto mis micrófonos, mi sistema de grabación, mis altavoces, lo que haga falta para el evento. Y yo, lógicamente, pues no sé la situación de cada persona o de cada integrante del público, en fin, tú no sabes lo que te vas a encontrar. El caso es que en esta grabación que os comento, en determinado momento se acercó un niño al escenario, se subió al escenario donde se estaba realizando esta grabación y bueno, pues siempre intentas echar un vistacillo, no por lo que vaya a hacer el niño, sino pues nunca sabes cómo va a reaccionar. En mi caso y en mi casa también me pasa que hay veces que agarran los micrófonos los niños y uy, ¿dónde va a acabar? Bueno, pues si levantas un poco la cabeza, a ver que no se caiga, sobre todo no tanto por el micrófono, que se golpee y eso, sino porque si se golpea el micrófono puede dejar sordo a todos los asistentes del público y hay que estar atento por si se va a llevar algún golpe, bajarlo rápidamente para que no se oiga o al menos se minimice el ruido que puede ocasionar ese golpe, ¿no? Y fuera de eso, pues bueno, yo estaba ahí con la cabeza puesta en a ver qué va a pasar, un accidente, bueno, no ha pasado nada. El caso es que este niño se acercó al micrófono y dijo una palabra. Bueno, pues lo habitual, ¿no? Aquí en mi casa yo tengo que alejar a mis hijas de los micrófonos porque cada vez que ven la roda encendida se ponen aquí a hacer el tonto y esto es lo habitual de todos los niños. En el caso de la clase que os comentaba antes, todos o casi todos los niños se pusieron a hacer el tonto frente al micrófono porque es lo normal, porque es el poder que te da el micrófono, que es el tema de este capítulo. Bueno, pues no le di mayor importancia. Un niño que se acerca a un micrófono, pues ya está. Pues no pasa nada. El caso es que cuando ya recogimos todo y ya se acabó todo el evento y bueno, pues ya estábamos más relajados y bueno, yo ya me iba a ir a mi casa para editar esa grabación y dejarla maquilladita. Una de las personas responsables del evento me dijo que sí que conocía a este niño, me dijo que había pasado una cosa muy importante y es que nunca habían escuchado a ese niño decir una palabra y más concretamente la palabra que había dicho. No voy a dar más datos porque lógicamente esto hay que mantener la privacidad y bueno, no es necesario, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues ese niño también tenía otro trastorno y no habían escuchado nunca decir esa palabra en concreto y encima había quedado grabado. Y donde viene la parte emotiva de todo esto, cuando me contaron esa historia, cuando luego yo editaba ese podcast para arreglarlo, lógicamente, no esa intervención del niño, al igual que me pasaba en la vez anterior, sino pues, los volúmenes, ruidos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegué a ese punto. Para mí fue como rememorar un momento wow. De hecho, y aquí me voy a meter en un terreno más personal para mí, comparándolo un poco con este momento. Hace poco encontramos unas cintas de vídeo grabadas de estas cintas caseras y aparecía mi padre falleció hace ya 11 años y en determinado momento aparecía mi padre por ahí al fondo y muy poquito, y pues se le escuchaba hablar un par de frases y quizás la imagen de mi padre sí que es más habitual, de hecho tengo una foto por aquí al lado y verle en vídeo quizás es menos habitual, pero escucharle se me hizo wow. De hecho, tengo que pedir a la persona que tiene esas grabaciones a ver si me las puede dejar y si puedo extraer un poquito esas frases para poder escuchar la voz de mi padre. En este caso se trataba de una persona que ya digo que no, bueno, por determinados problemas pues no la habían escuchado decir esa palabra y imagino a las personas que me lo comentaron escuchar por primera vez esa palabra en concreto y me pongo a pensar, ¿no? En el poder que tiene un micrófono para transmitir y el poder que le puede dar una persona que no está habituada a tener un micrófono delante, a ponerse delante de él y a transmitir una palabra que luego no sabe si se va a quedar grabada o si se va a emitir o cuánta gente lo va a escuchar. Aquí nos preocupamos mucho de cuántas descargas, cuánta gente, a dónde he llegado, ¿no? A qué país voy a llegar con mi podcast, cuánta gente luego voy a convertir en suscriptor. No, simplemente hay veces que es necesario decir una palabra para que otras personas te escuchen. Y a lo mejor nunca dices esa palabra hasta que te ponen un micrófono delante. Y la persona menos predispuesta a decir una palabra o menos preparada para decir una palabra
la dice simplemente porque tiene un micrófono delante. No quiero enrollarme más porque ya ha quedado un capítulo bastante largo, pero solamente quería transmitiros que esos 2 momentos que he vivido junto a esas 2 personitas creo que formarán para mí parte de la historia del podcasting que llevo grabando casi 11 años y escuchando 14 o casi 15 años. Y mirad que he estado en teatros llenos y escuchando a famosos y a grandes amigos y tengo un mogollón de recuerdos, pero miles y miles de recuerdos. Pero esos 2, wow, increíble. No. Creo que si alguna vez me invitan a contar cuáles han sido las experiencias más bonitas que he vivido en esto del podcasting, si puedo contar esas 2, no porque no las he vivido yo directamente, involucran a menores y bueno, no soy quien, ¿no?, para desvelar detalles. Y ya bastante eso os he dado. Pero no, yo personalmente creo que jamás las olvidaré. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.